Bueno, entonces, vamos a ver lo que es el concepto de base de un espacio vectorial, ¿sí? Si nosotros podemos escribir todos los elementos de un espacio vectorial como una combinación lineal de un conjunto de vectores, entonces ese conjunto de vectores se conoce como base. Por ejemplo, para el espacio R2 tenemos los vectores I y J, que son los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Cualquier vector que nosotros tengamos que pertenezca a R2, lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de los vectores I y J. De hecho, una de las maneras de escribir o de representar los vectores en el espacio R2 pues es precisamente con la notación de los vectores de la base canónica I y J. ¿Sí? Entonces, esto significa que este conjunto, el conjunto de estos dos vectores, pues constituye una base para el espacio R2. Y algo similar sucede en el espacio, ¿no? En R3 tenemos los vectores I, J, I, J y K, ¿sí? Que son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y de igual forma, o sea, si nosotros tenemos cualquier vector que pertenezca al espacio tridimensional, pues una manera de representarlo es precisamente en términos de los vectores IJK, ¿sí? A más BJ más ZK. Esto significa entonces que cualquier vector en R3, es decir, cualquier vector en el espacio, lo podemos escribir en términos de los vectores, o como una combinación lineal, pues, de los vectores I, J y K. Entonces, esto de aquí, este conjunto, pues va a constituir una base para el espacio de R3. ¿Qué es una base entonces? Bueno, una base va a ser un conjunto de vectores que van a tener dos características. La primera es un conjunto linealmente independiente y la segunda genera al espacio vectorial. ¿Sí? En otras palabras, el conjunto de vectores que nosotros tenemos no se puede escribir un vector en términos del otro, es decir, es linealmente independiente, y genera al espacio vectorial. Quiere decir entonces que cualquier vector que nosotros tengamos en el espacio dado se va a poder escribir en términos de este conjunto de vectores, así como lo que vimos para R2 y para R3. ¿Sí? Existen algunas existen algunas bases de ciertos espacios, vectoriales comunes que se llaman las bases canónicas. Ya vimos nosotros que para R2 su base canónica pues eran los vectores 1, 0 y 0, 1. Para R3 la base canónica eran los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, el conjunto de vectores P subíndice 2, perdón, el espacio vectorial P subíndice 2, que es el conjunto de todos los polinomios de grado 2 o menor. Entonces, la base canónica para este conjunto, o para este espacio vectorial, va a ser el vector 1, el vector X, el vector X cuadrado. Si estamos hablando del espacio vectorial P subíndice 3, que son todos los polinomios de grado 3 o menor, pues su base canónica va a ser 1x, x cuadrada y x cúbica. Quiere decir que cualquier polinomio que pertenezca a estos espacios vectoriales se va a poder escribir como una combinación lineal de estos polinomios que comprenden a la base. Por ejemplo, para P2, pues cualquier polinomio de grado 2 se puede escribir como ax cuadrada más bx más c por 1. ¿Sí? De hecho, pues es como la forma general de escribir estos polinomios. ¿Sí?
Y algo similar va a suceder con los polinomios en peso índice 3. Cualquier polinomio en peso índice 3 se puede escribir como ax cúbica más bx cuadrada más cx más c, por 1, ¿no? Entonces, estas son las bases canónicas de este tipo de espacios vectoriales. Tenemos también los espacios vectoriales que son de matrices. Entonces, por ejemplo, en las matrices de 2 por 2, que son matrices cuadradas, su base canónica va a ser un conjunto de matrices, también matrices de 2 por 2, que van a tener la siguiente forma: 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, cualquier matriz de 2 por 2 se va a poder escribir como una combinación lineal de estas 4 matrices. Fíjense que las bases canónicas tienen la particularidad de que todos los elementos, o cada uno de los elementos de la base, tiene un 1 en cierta posición y todas las demás posiciones son 0. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para R3, el primer elemento, que es este vector, pues tiene un 1 en la posición X y todos los demás elementos tienen el valor 0. El otro vector tiene un 1 en la posición Y y todos los demás elementos son 0. Igual lo mismo sucede con los polinomios. O sea, este polinomio x cúbica pues nada más tiene valor de 1, o sea, el coeficiente pues que aparece, el único coeficiente que aparece es el coeficiente de x cúbica, que vale 1, pero el coeficiente de x cuadrada de x y el término independiente vale 0. Para este caso, el único coeficiente que aparece es el coeficiente de la variable lineal, que es x, pero el coeficiente de x cúbica, el de x cuadrada y el término independiente también valen 0 en ese caso. ¿Sí? Y lo mismo sucede con las matrices. En este caso, pues tenemos que las matrices tienen una, para cada matriz que pertenece a la base canónica, cada uno de ellos va a tener el valor de 1 en alguna de las posiciones o en alguna de la posición de la matriz y todos los demás elementos van a ser 0. Entonces, en esta primera, pues el 1 aparece en la posición 1, 1 y el resto de los elementos son 0. En esta tercera, el 1 aparece en la posición 2, 1 y el resto de los elementos son 0. ¿Sí? Entonces, esto es algo que siempre va a suceder con las bases canónicas, que se van a comprender de unos y ceros y que el coeficiente 1 pues va a aparecer en cada una de las posiciones para cada uno de los componentes del espacio vectorial. ¿Sí? Bien. Existen otras matrices, evidentemente, que no son la base canónica. Perdón, existen otros conjuntos que evidentemente no son la base canónica, es decir, existen más bases para un mismo espacio vectorial. ¿Y cómo podemos nosotros determinar si un conjunto dado es o no una base? Bueno, pues tiene que cumplir las dos propiedades que ya vimos, que tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar al espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando vamos a hablar aquí del espacio de los polinomios de segundo grado, ¿sí? Y tenemos el siguiente conjunto. Tenemos el conjunto 1 más 3x más 7x cuadrada, 5 más 12x más 35x cuadrada, 8 más 5x menos 12x cuadrado. Entonces, lo que nosotros queremos verificar es si este conjunto es precisamente una base o puede constituir una base. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es ver si este conjunto de polinomios es o no es linealmente independiente y si genera o no genera el espacio vectorial. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si este conjunto fuera una base, entonces tendríamos que poder escribir cualquier elemento que pertenece al espacio de polinomios de segundo grado como una combinación lineal de estos tres vectores. Es decir, tendríamos que tener A, que es una constante, por el primer polinomio, más B, que sería otra constante, por el segundo polinomio,
más c, que sería la tercera constante, por el último polinomio. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer entonces es construir un sistema de ecuaciones, ¿sí? Para cada uno de los elementos o para cada uno de los términos en los polinomios. Entonces, por ejemplo, si nosotros construimos una ecuación para todos los términos independientes, nos quedaría 1 por a más 5b más 8c. Luego, para los términos lineales tendríamos 3a, 12b más 5c. Y por último, en los términos cuadráticos vamos a tener 7a más 35b menos 12c. Entonces aquí tenemos nosotros una matriz de coeficientes. Bueno, en este sistema lo podemos escribir como una matriz de coeficientes. Esa es una flecha, ¿no? Si nosotros escribimos únicamente los coeficientes de este sistema que construimos, pues tendríamos 1, 5, 8, 3, 12, 5 y 7, 35 menos 2. Y la idea aquí pues es precisamente determinar si este sistema o si esta combinación lineal se puede efectuar. Y la manera más sencilla de hacer eso es calcular el determinante de esta matriz. Si nosotros calculamos este determinante y el determinante es igual a 0, entonces eso significa que el conjunto es linealmente dependiente y por lo tanto no puede ser una base. Pero si el determinante de esta matriz es distinto del 0, entonces tendremos un conjunto linealmente independiente y sí puede constituir una base. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer precisamente eso, ¿no? El determinante de esta matriz que acabamos de construir sería, lo voy a calcular por menores, y tendríamos 1 por 12 por menos 12, menos 144, menos 5 por 35, que es 175. Y luego menos 5 por 3 por menos 12, que sería menos 36, menos 7 por 5, que es 35. Y por último, 8 por, más 8 por 3 por 35, 105, menos 7 por 12, sería 84. ¿Sí? Entonces, haciendo este cálculo, 144 menos 175, menos 319, y luego aquí sería menos 36, menos 35, por menos 5, más 3, 55, más 3. Y aquí tendríamos 105 menos 84 por 8. Bien, entonces esto nos va a dar 204, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, fíjense que el determinante que obtuvimos de la matriz, pues es un determinante que es distinto de 0. Entonces vamos a estar precisamente en este caso. Como el determinante obtenido de los coeficientes de cada uno de los polinomios en el conjunto es distinto de 0, quiere decir que ese conjunto es linealmente independiente. Y por lo tanto, este conjunto de aquí sí es una base para el espacio vectorial dado, que es el espacio de los polinomios de grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier polinomio de grado 2, nosotros lo podemos escribir como una combinación lineal de estos tres polinomios. ¿Sí? Para saber cuál sería esa combinación lineal, bueno, voy a aprovechar que ya está escrito aquí. Por ejemplo, si ustedes me dieran un polinomio de grado 2, no sé, el
no sé, vamos a decir menos 3x cuadrada más 5x menos 7. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar o voy a poder encontrar el valor de cada una de estas constantes para que al multiplicar a, b y c por cada uno de los polinomios que constituyen a la base, yo obtenga este polinomio de grado. ¿Sí? Y eso va a poder suceder con cualquier otro polinomio que a mí se me ocurra. Los valores de a, b y c, pues es lo que me van a dar precisamente la combinación lineal que yo necesito crear. ¿Sí? Eso, muchachos, significa que el conjunto genera el espacio vectorial, que era otra de las características de una base. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas en esto? No, de momento ninguna. Muy bien. Entonces, existen ciertas reglas, vamos a decirlo así, con respecto a las bases. No todos los conjuntos van a ser una base, volvemos, tienen que ser un conjunto linealmente independiente. Pero existe también una manera un poquito más visual de determinar si un conjunto puede o no ser una base antes de tener que determinar la independencia lineal de las mismas. Y esto tiene que ver con la dimensión de los espacios vectoriales. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial es básicamente el tamaño de su base. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que, por ejemplo, en R2, la base canónica era 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la base, pues es el número de elementos que se tienen. Quiere decir entonces que la dimensión de R2 es 2, porque tenemos dos vectores para él. En el caso de, por ejemplo, en este caso que acabamos de escribir, de P subíndice 2, ¿sí? Teníamos nosotros una base, no me acuerdo cuál era, déjenme volver a escribir. Teníamos una base que tenía tres polinomios, y estos eran el polinomio 1 más 3x más 7x cuadrada, 5 más 12x más 35x cuadrada, y el polinomio 8 más 5x menos 12x cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la dimensión del espacio de todos los polinomios de grado 2? Pues su dimensión es el tamaño de su base. ¿Cuántos elementos tiene su base? 3. Entonces, su dimensión es 3. ¿Sí? En general, cuando tenemos un espacio Rn, la dimensión de este espacio pues va a ser precisamente n. En otras palabras, todas sus bases deben de tener n elementos. Si tenemos nosotros un espacio de polinomios P subíndice n, la dimensión de este va a ser n más 1. Entonces, si es un polinomio, si son polinomios de grado 3, yo debo de tener 4 polinomios en la base. Si son polinomios de grado 6, yo debo de tener 7 polinomios en la base, ¿sí? Y esta es la dimensión del espacio. Y para las matrices, en las matrices de m por n, la dimensión pues va a ser precisamente m por n. ¿Sí? Entonces las matrices de 2 por 2 son de dimensión 4 y tienen 4 elementos en su base. Las matrices de 3 por 3, el espacio vectorial de matrices de 3 por 3, pues es un espacio de dimensión 9 y tiene 9 elementos en su base. ¿Sí se entiende eso? Sí. Muy bien. Entonces, precisamente de esa forma podemos nosotros determinar si un conjunto que nos dan es base o no es base, nada más viendo el número de elementos que tiene. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a decir, en las matrices de 2 por 2, ¿sí?
las matrices de 2 por 2 y tenemos el siguiente conjunto. Tendríamos menos 1, 0, 3, 1, 2, 1, 1, 4, menos 6, 1, 5, 8 y 7, menos 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tenemos este conjunto y queremos determinar si es o no es una base para este espacio vectorial. De inicio, nosotros sabemos que las bases de los espacios, perdón, que las bases para el espacio de matrices de 2 por 2 deben de tener 4 elementos, porque esa es la dimensión del espacio. Y este conjunto que nos dan tiene 5. Entonces, ahí, de inicio, no puede ser una base. ¿Por qué? Porque no tiene el número de elementos necesarios. Quiere decir que como tiene un elemento de más, alguna de esas matrices es linealmente dependiente para con las otras, ¿sí? Entonces, sin necesidad de verificar la independencia lineal o la generación del espacio, el hecho de que no tenga 4 elementos en el conjunto automáticamente ya no es una base. Entonces, este conjunto no es base. ¿Sí? Si me dieran un conjunto que sí tuviera 4 matrices, bueno, pues ahí sí tendría que hacer la verificación, ¿sí? De si esas matrices son o no son linealmente independientes. Pero si no tiene 4 matrices, de entrada no puede ser una base. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para que un conjunto sea una base, debe de ser linealmente independiente y de generar el espacio. La dimensión de un espacio vectorial es el tamaño de su base y todas las bases deben de tener la misma dimensión, o sea, deben de tener el mismo número de elementos. Por lo tanto, si un conjunto no tiene la dimensión del espacio, automáticamente no es base. Son las 3 cosas que hemos visto hasta ahorita. Nosotros podemos determinar las bases de algunos espacios que son la solución de un sistema o de un, pues sí, de un sistema, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros resolvemos sistemas de ecuaciones, estas tienen una interpretación geométrica. Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente sistema, menos z igual a 0 y 2x menos y más 3z igual a 0. ¿Sí? Tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas y es un sistema lineal. Cada una de estas ecuaciones lo que representa es un plano en el espacio que pasa por el origen. ¿Sí? Sé que es un plano por la forma que tiene y sé que pasa por el origen porque está igualado a 0. Entonces, al tener yo un sistema de ecuaciones de 2 planos, pues lo que estoy haciendo al resolverlo es determinar el espacio en el cual se intersectan. Recuerden que 2 planos que no son paralelos se van a intersectar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede. Si nosotros queremos resolver este sistema, pues lo hacemos mediante un método matricial, ¿no? Hacemos nuestra matriz de coeficientes, la matriz del término independiente, y nos quedaría así. Ahora, en este caso tenemos un sistema rectangular. Entonces podemos añadir un renglón de ceros para completarlo y poderlo resolver más fácil, ¿no? No es necesario el renglón de ceros, pero luego nos ayuda a visualizar el método. Entonces, en este caso, pues si aplicamos el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan para resolverlo, ya tenemos aquí el primer pivote, entonces solamente tenemos que multiplicar el renglón 1 por menos 2 y sumarlo al renglón 2. Esto nos va a dar, con este primer renglón se queda igual, y vamos a tener 2 menos 2 más 2, 0, menos 4 menos 1 menos 5, 2 más 3, 5, y 0 más 0, 0. Y este renglón queda igual. Luego, para hacer el siguiente pivote, pues tomamos el renglón 2 y lo dividimos entre menos 5, o multiplicamos por menos un quinto.
y tendríamos el renglón 1 se mantiene, el renglón 3 se mantiene también, y aquí tendríamos 0, 1, menos 1 y 0. Luego, para ya irnos directo con el método de Gauss-Jordan, pues aquí tendríamos el renglón 2 por menos 2 más el renglón 1. Entonces el renglón 3 se va a quedar igual, el renglón 2 se va a quedar igual, y el renglón 1 nos quedaría como 0, perdón, esto es 1, 0, y luego menos 2, no, 2 menos 1, 1 y 0. ¿Ok? Ya el tercer pivote pues no se puede generar porque es precisamente el renglón donde están todos los ceros, ¿sí? Entonces quiere decir de inicio que aquí vamos a tener un sistema con solución múltiple por tener nosotros este último renglón. Entonces, reinterpretando esto a forma de ecuación, tendríamos que x más z es igual a 0, y menos z es igual a 0 y que z es igual a t. Quiere decir entonces que las soluciones múltiples de este sistema van a ser x es igual a menos t, y es igual a t, y z es igual a t. Recuerden que esto lo que nos representa son las ecuaciones paramétricas de una recta. Nosotros ya sabíamos que cuando dos planos se intersectan en el espacio lo hacen a lo largo de una recta, y esa recta es precisamente la que está representada aquí. Pero yo puedo encontrar una base para esta recta. ¿Cómo hago eso? Vamos nada más a factorizar. Bueno, recuerden que las rectas pues siguen estando en el espacio, entonces tienen un vector, ¿sí? Un vector que las representa. Y si nosotros tomamos los valores de x, y y z que obtuvimos al solucionar el sistema, pues esto va a ser menos t, t, t. Y si factorizamos precisamente el valor de t, pues vamos a obtener menos 1, 1, 1. Esto de aquí, este vector que me queda, es la base del espacio solución. Base del espacio solución. Menos 1, 1, 1. Y tiene mucho sentido, porque fíjense que esa base tiene un solo elemento, y si estamos hablando de una recta, pues nosotros sabemos que las rectas tienen dimensión 1, ¿sí? Entonces, pues por eso obtuvimos solo un vector para el espacio solución de este sistema, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Gráficamente significa que los dos planos se intersectan a lo largo de una recta, y esa recta tiene como base el vector menos 1, 1, 1. Eso es todo lo que, o sea, esa es la interpretación de este problema. ¿Sí? En ocasiones, pues no tenemos dos planos que se intersectan, sino que tenemos tres. Por ejemplo, si tuviéramos tres ecuaciones, o sea, un sistema cuadrado, a diferencia del sistema rectangular del otro ejemplo, tendríamos algo así. Igual a 0 y menos 6x más 3d menos 9z igual a 0. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos son tres planos en el espacio. Entonces, si estos tres planos se intersectan, ¿qué va a suceder con ellos? Puede que sucedan dos cosas. Puede que se intersecten y sobre una recta. Puede que se intersecten y formen un nuevo plano. Vamos a ver cuál es el caso. Entonces, otra vez, planteamos esto como un sistema matricial. 0, 4, menos 2, 6, 0 y menos 6, 3, menos 9, 0. Entonces tenemos nuestro sistema matricial y empezamos a resolverlo por Gauss o por Gauss-Jordan, ¿no? Lo primero que hacemos es crear el primer pivote. Entonces tendríamos 1 menos 1 medio, 3 medios, 0. Luego, ya con el pivote, pues pasamos a transformar en 0 el resto de los elementos de la primera columna. Vamos a tener que R1 por menos 4 más R2
y R1 por 6 más R3. Entonces, al hacer esta transformación, bueno, este primer renglón va a quedar igual. El segundo renglón se va a hacer 1 por menos 4 más 4, 0. Menos 1 medio por menos 4, 2, menos 2, 0. 3 por menos 4, menos 6, más 6, 0 y 0. ¿Sí? Y con el tercer renglón vamos a tener 1 por 6, 6, menos 6, 0. Menos 1 medio por 6, menos 3, más 3, 0. 3 medios por 6, 6 por 3, 18, 9, menos 9, 0 y 0. Entonces, fíjense lo que sucedió aquí. En este caso, lo único que me queda es esta ecuación. Entonces, tendríamos x menos 1 medio de y más 3 medios de z es igual a 0. Que si quieren podemos multiplicarlo todo por 2 para no utilizar fracciones. Tendríamos entonces 2x menos y más 3z es igual a 0. Esto significa entonces que los tres planos al intersectarse forman un nuevo plano. Entonces nosotros sabemos que los planos deben de tener dimensión 2. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar la base de este plano? Pues igual que como le he hecho hasta ahorita. En este caso, tenemos nosotros dos renglones que se hicieron 0 en el sistema. Entonces, la primera ecuación ya la tengo, ¿no? Aquí está, eso es lo que está subrayado en amarillo. La segunda, como todo el segundo renglón se hizo 0, pues quiere decir que y es igual a t, es un parámetro. Y la tercera, como todo el tercer renglón se hizo 0, pues quiere decir que z es igual a r, otro parámetro, ¿sí? Ahí en algunos libros les ponen r y s, o t y r, o t y s. Ustedes nada más recuerden que es un parámetro que puede valer lo que yo quiera. ¿Por qué puede valer eso? Pues porque el renglón se hizo 0. Entonces, si estos valores de y y de z que estoy tomando los sustituyo en bueno, espera. Seguimos trabajando en el espacio, ¿sí? O sea, seguimos diciendo que estamos en el espacio, entonces tenemos vectores de la forma x y z. Pero ahora, estos valores de t y de z los puedo sustituir pues en la única ecuación que tengo. O más aún, nosotros podemos despejar de aquí una de las variables. La variable que está más sencilla de despejar pues es la y, pero pueden despejar la que quieran, ¿sí? Entonces y va a ser igual a 2x más 3z. ¿Ok? Pero luego, si yo estoy diciendo que los vectores que están en ese plano pues tienen esta forma, pues entonces los puedo escribir como x, pero en vez de y pues voy a poner esto, 2x más 3z y z. ¿Sí? Y luego aquí lo puedo separar, este vector lo puedo separar en dos vectores distintos. Uno que tenga solo x y el otro que tenga solo z. Entonces tendríamos x, 2x, 0, porque el último punto no tiene x, más 0, porque aquí no tenemos z, 3z y 0. ¿Sí? Y de cada uno de estos, pues factorizamos la variable. Entonces en el primero tenemos 1, 2, 0, y en el segundo tendríamos 0, 3, 1. Estos dos vectores que me quedan son una base del espacio vectorial. Entonces, la base del espacio solución sería 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Ojo, no es la única base. Si en lugar de despejar aquí y hubiéramos despejado x, hubiéramos despejado z, pues tendríamos una base diferente. El chiste es que la base tiene exactamente dos elementos. ¿Por qué tiene dos elementos? Pues porque la solución del sistema fue un plano y los planos son de dimensión 2. ¿Sí? ¿Está claro entonces?
¿Hay alguna duda en cuanto a lo que es una base, cómo verificar si es una base y la dimensión? No, de momento todo claro. Muy bien.